Bueno chicos, bienvenidos otra vez a esta entrega de máquinas hidráulicas, un video un poquito más explicativo, un formato un poco diferente. Ahora pueden verme la cara, ¿cómo están? Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es una introducción a los elementos ventiladores, ¿ya? Vamos a ver unas pequeñas diferencias entre lo que es un ventilador como una máquina hidráulica y un compresor que es una máquina térmica, ¿ya? Y algunos conceptos también que tenemos que tener en consideración para poder realizar bien estos ejercicios, para poder seleccionar un ventilador y todo lo demás, ¿ya? Así que comenzamos. Lo primero que tenemos que tener en consideración son los conceptos de compresibilidad e incompresibilidad. La compresibilidad tiene relación con el distanciamiento atómico molecular, ¿cierto?, de la materia en una determinada fase. La fase sólida es incompresible, ¿cierto?, porque los componentes moleculares, ¿cierto?, los enlaces atómicos, están tan bien cohesionados que es imposible poder realizar una compresión, ¿cierto?, o un acortamiento entre las distancias atómicas, ya que las fuerzas que se generan son tan altas que el material básicamente no se comprime. Ya hay algunos factores, hay algunos fenómenos que tienen que ver con compresión, que es la deflexión de los materiales, por lo general en metales sólidos, o en cosas muy esbeltas también están fenómenos como el pandeo, que es también una deflexión de manera lateral. ¿Ya? La fase líquida, el agua, el mercurio, el metal líquido, es cuasi incompresible. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que es la cuasi incompresibilidad. En la fase gaseosa es compresible, ¿ya? Porque el distanciamiento molecular es demasiado alto, ¿cierto? En un determinado volumen hay muy pocas moléculas en comparación con un sólido o con un líquido en el mismo volumen, ¿ya? Cualquier duda o queja que vaya a ser vista en esto aquí, a su ayudante de termodinámica más cercano, ¿ya? Yo soy ayudante de máquinas hidráulicas, ¿ya? El agua es cuasi incompresible. Naturalmente se trabaja como un fluido que no se comprime. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un volumen de control cerrado, ¿cierto? Con pistones móviles. En un cuadro, ¿cierto? Tengo una cantidad de agua. Y si yo ejerzo una fuerza de compresión, el agua va a responder inmediatamente con una fuerza de la manera opuesta, por la tercera ley de Newton, ¿ya? Esto no es del todo así, ¿ya? Esto a lo mejor ustedes pueden pensar que es así porque nosotros hacemos experimentos y el agua no se comprime. Pero lo que pasa a nivel molecular es muy curioso. Hay un pequeño desplazamiento en donde las moléculas de fluido que tienen, ¿cierto?, en un volumen, ¿cierto?, hay menos que en un sólido, tienden a comprimirse un poco. En los lugares, obviamente, en los que se pueden comprimir. Por eso en la imagen se ve, ¿cierto?, que ciertas moléculas pueden desplazarse, ¿cierto?, a manera de compresión y otras moléculas no. Esto es casi imperceptible, ¿ya? O sea, hay que aplicar una cantidad de presión muy elevada para que se pueda comprimir el agua. Pero en condiciones naturales, por lo general, lo tendemos a decir que es incompresible, ¿ya? No así el caso de los gases, que sí son compresibles, ¿ya? O sea, en el mismo volumen de control en el que yo tengo, ¿cierto?, X moléculas de agua, las moléculas de aire son mucho menores, o las moléculas de gas. Nosotros vamos a trabajar con aire, ¿ya? Son mucho menores, entonces cuando yo aplico fuerzas de compresión, este pistón tiende a cerrarse demasiado, ¿cierto? Se comprime y este espacio, ¿cierto?, que hay entre las moléculas de aire o las moléculas de gas tiende a disminuir drásticamente. Y por si fuera poco, aparte de esta reducción considerable del volumen, por las leyes de la termodinámica, ¿qué es lo que pasa? Que también se genera calor, se emite temperatura, ya que al cohesionar, ¿cierto?, las moléculas, las vibraciones entre ellas empiezan a hacer intercambios de energía y este intercambio de energía se traduce en calor. Ya, ahora ustedes me van a preguntar, ¿para qué toda esta explicación tan larga? Pues por un tema muy simple, que tenemos que diferenciar entre un ventilador y un soplador, ¿ya? El soplador es una máquina térmica y el ventilador es una máquina hidráulica. Funcionan exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Alguien me podrá decir, porque los dos mueven aire, las presiones de trabajo, ¿ya?
En un soplador las presiones de trabajo son muy altas. Podemos hablar de un ventilador, o sea, de un soplador o de un compresor, ¿ya? Un compresor centrífugo es lo mismo que un ventilador estándar. La diferencia es eso, que un compresor o un soplador trabajan a muchas presiones elevadas por sobre la presión atmosférica, 5, 10, 20 bar, 30, 60 bar. Ya, los ventiladores no hacen ese trabajo. Entonces, esa es la primera diferencia, que una máquina térmica, al funcionar a elevadas presiones, se emite temperatura, y por lo tanto, ¿cierto? Hay unos gradientes de temperatura y hay unos gradientes de velocidad. Esto es lo que pasa, por ejemplo, ¿por qué tenemos que saber esto? Porque al yo injertarle, ¿cierto? Meterle presión a un volumen de control de aire, dependiendo de la presión que yo le meta, voy a poder desplazar de cierta manera el aire. Sin embargo, si yo le meto demasiada presión, las moléculas de aire que están más cerca, ¿cierto?, del origen del gradiente de presión, se van a desplazar mucho más rápido que las que están más alejadas, lo que va a ser un efecto de compresión, como si estuviera en un pistón el aire, aunque estemos en una red de tuberías. Se va a comprimir y va a tender, ¿cierto?, a aumentar su temperatura, y eso va a hacer, ¿cierto?, una velocidad mucho mayor. En el caso de los ventiladores, nosotros trabajamos incluso por debajo de la presión atmosférica. La presión atmosférica es 1,01 bar, creo. Lo vamos a ver más adelante. De hecho, aquí están los valores de la presión. Los ventiladores están configurados, ¿cierto?, en tres categorías de baja, media y alta presión. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos hablando en alta presión de presiones muy, muy bajas. Estamos hablando por debajo de la presión atmosférica. Un ventilador de baja presión trabaja con una presión inferior a 0,01 bar o menores a 0,1 metros columna de agua. Recuerden que la presión atmosférica es 10,2, 10,3 metros columna de agua, aproximadamente 1,01 bar. La mediana presión, ¿cierto? Los ventiladores de media presión trabajan entre 0,01 y 0,03 bar, o lo que es lo mismo, entre 0,1 y 0,3 metros columna de agua, o sea, entre 10 y 30 centímetros columna de agua. Y los de alta presión no superan el metro columna de agua, o sea, se trabaja entre 0,03 y 0,1 bar. O sea, ni siquiera estamos trabajando con la presión atmosférica, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Si yo trabajo con presiones más elevadas, van a empezar a aparecer fenómenos térmicos, ¿ya? Se va a transformar en una máquina térmica y voy a tener que trabajar la velocidad como las presiones con efectos de presión y temperatura, ¿ya? Nosotros no queremos eso, no queremos meter a la temperatura aquí. Por lo tanto, nosotros trabajamos a muy bajitas presiones, ¿ya? Ese es el hito fundamental. O sea, cuando nos toque dimensionar una red de tuberías de ventilador, recuerden que un ventilador siempre trabaja a baja presión, por debajo de la presión atmosférica. La ecuación de la energía, el famoso Bernoulli en los ventiladores. En mecánica de fluidos tradicional, ¿cierto?, tenemos que el Bernoulli es la diferencia de las presiones, los dos puntos dividido por gamma, que es el peso específico del fluido a tratar, más las diferencias de alturas, más la diferencia de los cuadrados de las velocidades dividido en 2 veces g, más las pérdidas de carga de la tubería. En ventiladores tenemos exactamente lo mismo, salvo una pequeña diferencia. Se desprecian los efectos gravitatorios, porque el aire es un fluido que tiene muy baja densidad. Por lo tanto, si yo estoy a 10 metros, o a 150 metros, o a 1 kilómetro con respecto al nivel del mar, no importa, básicamente es lo mismo. Porque las moléculas de aire son tan livianas que desprecian esos efectos gravitatorios. O sea, los efectos gravitatorios a grandes rasgos no tienen mayor incidencia, ¿cierto?, en el agua. O sea, en el aire, como si en el agua. El agua, estamos hablando de que tiene 1000 kilómetros por metro cúbico. El aire, estamos hablando de que tiene cerca de 1 kilo por metro cúbico. O sea, casi nada. Estamos hablando de una diferencia de 1000 veces. Por lo tanto, se desprecian los efectos de gravitación. La ecuación de Darcy-Weisbach para pérdida de carga, ahora en ventiladores. Ah, se me olvidaba.
que trabajábamos el Bernoulli con el agua, ¿cierto? Con el peso específico y con la gravedad. Ahora, ¿cierto? Se descartan, ¿cierto? Las posiciones orográficas, las diferencias de altura. Se trabaja con las presiones puras, sin transformarnos con el peso específico de nada. Y las velocidades al cuadrado, que antes estaban divididas por 2 veces la gravedad, ahora están divididas por 2 veces la densidad. ¿La densidad de quién? Del aire. Lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, la ecuación de Darcy-Weisbach absolutamente no cambia en nada. ¿Ya? Seguimos trabajando con caudales. La ecuación de Darcy-Weisbach nos entrega la velocidad. Entonces lo único que va a cambiar, ¿cierto? Va a ser que en vez de trabajar la gravedad, o sea, Q cuadrado partido en 2G por A cuadrado, va a ser ahora Q cuadrado dividido en 2 ρ por A cuadrado, por la densidad. ¿Ya? Las ecuaciones son análogas a las vistas en bombas, así que se puede trabajar con ellas siempre y cuando se tenga la información. ¿Qué quiere decir la información? El diámetro de la tubería, el largo de la tubería, el coeficiente de fricción, las pérdidas de carga. ¿Ya? Ahora los conceptos importantes, porque estábamos hablando de densidad, pero es que aquí nosotros tenemos un pequeño inciso en el que nosotros no siempre vamos a trabajar con aire puro, sino que los ventiladores se utilizan para transportar material particulado. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una mezcla de aire puro, entre comillas, y partículas en suspensión cuya densidad es muy elevada. Por ejemplo, yo quiero transportar acerrín, la densidad de la madera creo que son 750 kilos por metro cúbico. O si quiero transportar polvo, y la densidad de la piedra o de los silicatos es aproximadamente de 8000 kilogramos por metro cúbico. Son densidades muy grandes, pero las partículas son tan pequeñas, estamos hablando del orden de micrómetros, lo cual nos permite hacer ciertos trabajos. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es la densidad aparente del fluido. ¿Ya? La densidad aparente del fluido va a ser la densidad del aire más la concentración volumétrica de los sólidos en suspensión por la densidad del sólido en suspensión. Ustedes me preguntarán, ¿cuál es la concentración volumétrica? La concentración volumétrica es la cantidad de partículas de sólido que hay en un volumen de control. En un volumen. Esto ronda los 0,005 o 0,01%. Son concentraciones volumétricas muy pequeñas en consideración a la gran densidad que tiene. ¿Ya? Y también tenemos que hablar de la viscosidad aparente, que es exactamente lo mismo, que es la viscosidad del aire por este factor que es 1 más 2,5 veces la concentración volumétrica del sólido en suspensión. Esos son los dos conceptos más importantes. ¿Para qué los necesitamos? Para el cálculo del número de Reynolds. El número de Reynolds, si lo recuerdan de mecánica de fluidos, es la velocidad por el diámetro por la densidad aparente dividido en la viscosidad aparente. Esta es la viscosidad dinámica. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos conocer el número de Reynolds? Para ver los rangos, ¿cierto? Si estamos en regímenes laminares o turbulentos. Si nosotros tenemos un valor de número de Reynolds inferior a los 2000, hablamos que estamos en un flujo laminar, ¿cierto? En el cual el fluido, ¿cierto? Que se desplaza, que tiende a ser lento, ¿cierto? Tiene una manera estructurada laminar, se comporta de manera uniforme en todo el trayecto. Si hablamos de un número de Reynolds superior a los 4000, estamos hablando de un flujo turbulento en donde las velocidades son tan elevadas, ¿cierto? Y que hay ciertos fenómenos relacionados con la turbulencia, con el roce, ¿cierto? De las partículas que van a mayor velocidad con las que van a menor velocidad, la fricción o la rugosidad con las paredes de la tubería, muchos factores que hacen, ¿cierto?, que se produzcan vórtices dentro de nuestra red de tuberías, en este caso de ventiladores, y se forma, ¿cierto?, este perfil de velocidades que es medio rarito. ¿Y qué pasa cuando estamos entre un rango del número de Reynolds entre los 2000 y 4000? Que Dios sepa qué es lo que le pasa a ese fluido.
ya es uno de los grandes problemas que hay en mecánica de los fluidos, como se vio en el módulo anterior, ¿cierto? De mecánica de los fluidos, que ahí no se sabe qué es lo que carajos pasa. Y es una de las razones por las que las ecuaciones de Navier-Stokes no tienen solución analítica. Ya por eso les coloco este meme, ¿cierto? Que está ahí. Entonces, lo importante de esto, ¿cierto? No es solamente saber los regímenes, o sea, el valor de los regímenes, sino que tienen que saber que tienen que trabajar o inferior a 2000 o superior a 4000. Pero tienen que huir de ese rango en el que no se sabe qué es lo que pasa. Porque es un rango de transición en el que el fluido laminar pasa a fluido turbulento. Hay una mixtura, un menjurje medio extraño que ocurre ahí. Y que no se sabe la razón. Las ecuaciones, como yo les dije, no tienen una solución analítica general. Por lo cual no se sabe lo que pasa. Y como buenos ingenieros, si no sabemos qué es lo que pasa en algo, hay que tender a huir de él. Entonces, como sabemos cómo se comporta el flujo laminar y el flujo turbulento, trabajamos en esos dos parámetros. ¿Por qué es interesante esto? No solamente porque estamos hablando de un fluido que pasa por una red de tubería, sino que también las partículas en suspensión, como lo vamos a ver más adelante en los próximos videos, también se comportan, ¿cierto?, dentro del aire como si fueran un fluido aparte. Es como estas muñequitas rusas, ¿cierto? Que hay una muñequita dentro de otra más grande. Ya. Estamos hablando de un rango general, de que tenemos, ¿cierto?, una tubería en la cual circula nuestra mezcla de aire con material particulado. Pero si sacamos la tubería y tomamos un volumen de control, las partículas en suspensión dentro del aire se comportan como si estuvieran, ¿cierto?, como si las partículas fueran otro fluido y el aire se comportara como canales, como si fueran otra red de tubería. Es una analogía, no pasa así de verdad, pero es para que lo puedan entender. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular dos números de Reynolds. El número de Reynolds del compuesto y el número de Reynolds de las partículas en suspensión. Uno nos puede dar laminar y el otro nos puede dar turbulento. Ambos nos pueden dar turbulento, ambos nos pueden dar laminar. Eso lo va a decir el número del Reynolds. ¿Y para qué lo necesitamos saber? Es para poder, ¿cierto?, tener el comportamiento de esta mezcla dentro de nuestra red de tubería, para también poder saber la velocidad que necesitamos en el ciclón para poder sacar, ¿cierto?, este material en suspensión. Porque la razón principal de este transporte es extraer este material, ya sea serrín, ya sea polvo, ya sea vapor de soldadura, ya sea vapor de los alimentos, por ejemplo en las campanas de extracción, sacarlo de ese lugar, sacar el vapor, sacar el polvo, sacar el acerrín, transportar ese material y llevarlo a otro lado. Para eso se ocupan los ciclones o ventiladores, y por eso tenemos que saber todos estos conceptos. ¿Ya? El cálculo del factor de fricción, que, cierto, en una red de tubería de diámetro constante, tiene mucha relación con el número de Reynolds. Si la tubería es lisa y el flujo es laminar, nosotros podemos ocupar la ecuación de Huygens-Poiseuille, que nos dice que el factor de fricción es 64 dividido en el número de Reynolds. Y si el flujo es turbulento, todo esto dentro de una tubería lisa, recuerden, podemos ocupar la segunda forma de la ecuación de Blausius, que nos dice que el factor de fricción es 0,3146 dividido en la raíz cuarta del número de Reynolds, o Reynolds elevado a 0,25. Para los casos en los cuales la tubería es rugosa, considerando, ¿cierto?, la rugosidad del material, si el flujo es laminar, no hay ningún problema, ocupamos la ecuación de Huygens-Poiseuille otra vez, 64 partido en Reynolds. Y si el flujo es turbulento, aquí se nos complica la cosa, porque hay que ocupar una ecuación integrativa de Colebrook, que tiene esa hermosa forma que está ahí, que ustedes pueden ver en pantalla, y que no me voy a dar la lata de leer, ¿ya? Pero como pueden ver, tenemos el factor de fricción como resultado, y también como una variable dentro de la misma ecuación, la que está en la raíz. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Es un proceso iterativo, pero que alguien ya se dio la molestia, nuestro gran amigo Moody, que nos creó este maravilloso diagrama, ¿cierto? En el cual nosotros, como navegamos a través de él, tenemos que conocer el número de Reynolds y la rugosidad relativa de nuestra red de tubería. La rugosidad relativa tiene que ver con la rugosidad del material sobre el diámetro de la tubería de dicho material.
Entonces, por la parte derecha tenemos las rugosidades relativas, que es la rugosidad del material dividido en el diámetro de la tubería. Por la parte inferior el número de Reynolds. Recuerden que como se ve ahí, ¿cierto? Desde los 2000 hacia atrás tenemos un flujo en régimen laminar, y de los 4000 hacia la derecha tenemos un flujo en régimen turbulento, y entre ellos dos, ¿cierto? Hay algo ahí que no se sabe qué es, no se sabe lo que pasa. Es una transición. Por favor, nos alejamos de ese lugar. Y en la parte izquierda nos entregaría, ¿cierto?, los coeficientes de fricción. Entonces hacemos la intersección entre la vertical del número de Reynolds y la horizontal del coeficiente de rugosidad relativa. Trazamos una línea y podemos obtener también, ¿cierto?, nuestro coeficiente de fricción de tubería. ¿Ya? Eso es todo lo que necesitamos saber, lo básico que necesitamos saber para poder realizar los ejercicios de red de tubería de ventiladores. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Espero que les sirva este video. Revísenlo las veces que sea necesario para que puedan entender los conceptos importantes y poder resolver las dudas conceptuales con respecto a los ejercicios que vamos a ver más adelante. Como les dije, estas ecuaciones las vamos a ver en ejercicios prácticos. Les voy a enseñar cómo se calcula esta densidad aparente, la viscosidad aparente, cómo se trabajan los distintos números de Reynolds. Vamos a ver también algunos fenómenos con respecto a redes de tubería, porque aquí, a diferencia de las redes de tubería en fluidos como el agua, sí tenemos redes de tubería abierta, no están cerradas, y aparte también vamos a trabajar con redes en paralelo. Eso lo vamos a dejar para otro video. Esto es solo una introducción, espero que lo puedan ver para que nosotros podamos trabajar de una manera mucho más acelerada, poder tener más tiempo para dudas y consultas, y que ustedes puedan, ¿cierto?, tener la confianza de preguntarme lo que sea. Que estén muy bien, hasta luego.